Primero de todo, buenos días, ¿vale? Vamos a empezar con esta Webex de novedades sobre vSAN 6.6, ¿vale? Bueno, comentaros lo primero de todo que está avanzando bastante sobre este tema, vamos, no avanzando, sino que está apostando bastante por este tema de novedades de vSAN 6.6. Bueno, antes de empezar con la Webex en sí, deciros que os he silenciado a todos, ¿vale? Entonces, si queréis hacerme alguna pregunta, alguna duda tenéis o surge durante la Webex, podemos resolverla a final de la Webex, ¿vale? Que dejaré un tiempo para contestar esas preguntas y las ponéis en el chat, ¿vale? Y de esa manera, pues yo veo las preguntas y os puedo responder más que ir haciendo esas preguntas mientras va surgiendo la presentación, porque a lo mejor es más complicado. Entonces, si os parece, dejamos un tiempo al final de la presentación para preguntas y dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación y ya me decís las dudas que tengáis o lo que tengáis, ¿vale? Entonces, esta Webex no pretendo que dure más de 3/4 de hora, ¿vale? Son ahora que hasta las 12:15, 12:20, por ahí no enrollarme mucho más, ¿vale? Entonces, vamos a ver las novedades sobre vSAN 6.6. Sabéis que, bueno, Aira ha propuesto este tipo de Webex porque el tema de hiperconvergencia está bastante en boca de todos, ¿vale? Entonces, y VMware está apostando bastante por una solución de hiperconvergencia, lógicamente por su solución de hiperconvergencia, que es vSAN 6.6. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser un poco visión general de vSAN, ¿vale? Con qué es vSAN, qué hardware se puede soportar, bueno, un poco qué debemos hacer y no hacer con ese vSAN, en novedades que ya vienen de versiones anteriores, y después ya centrarnos en vSAN 6.6, ¿vale? Con sus novedades. Y por último, veremos también el tema del vSAN Assessment, ¿vale? Que es una herramienta que tiene VMware para analizar vuestra infraestructura y a partir de ahí decir si es buena para ponerla en entorno de hiperconvergencia, en entorno de vSAN. Entonces, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es el tema de la hiperconvergencia, ¿vale? El tema de la hiperconvergencia con vSAN. Bueno, como ya veis bueno, si no lo sabéis os lo digo, vSAN es la solución que tiene VMware a nivel de hiperconvergencia. Al final, vSAN, ¿qué es? Hacer que el almacenamiento local de mis servidores pueda ser o sea almacenamiento compartido. Y es a partir de ahí crecer según vuestras necesidades. En el sentido de, hoy, por ejemplo, necesito estos recursos, pues yo me compro los servidores para conseguir esos recursos que necesito, ¿vale? En el sentido de que yo necesito esta CPU, esta memoria y este disco, pues necesito 2 servidores, pues me compro servidores y con esos 2 servidores yo ya tengo todos los recursos que necesito. ¿Que voy creciendo? Pues si voy creciendo, necesito mañana más servidores, pues entonces compraré otro servidor más, 2 servidores más, los servidores que necesito. ¿Vale? Esto, el momento actual, bueno, aunque esto es cambiando lógicamente y muchas empresas, muchos clientes están apostando por cambiar este modelo, ¿vale? Actualmente y aquí en España mucho más, ¿vale? Al final lo que hacemos es con mis cabinas de almacenamiento es sobredimensionar ese espacio que nosotros necesitamos y claro, lo compramos porque al final suponemos que vamos a crecer a 2 o 3 años vista y entonces, bueno, pues normalmente sobredimensionamos ese almacenamiento, vemos qué requerimientos tenemos y normalmente pues eso, compramos más de lo que realmente necesitamos. Entonces, eso es una solución que mejorar esa forma de trabajar, ¿vale? Y en el sentido de que si a mí se fastidia un disco en una cabina de almacenamiento, por ejemplo, un disco en una cabina de almacenamiento me cuesta mucho más que un disco de un servidor, ¿vale? O sea que al final esa inversión es mucho, podríamos decir, mucho menor en un entorno de hiperconvergencia que en un entorno de una cabina de
almacenamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de hiperconvergencia y cuando hablamos de VISAN? Lógicamente que siempre corre en tecnología x86, ¿vale? Y lo que hace es lo que os he dicho, pone en almacenamiento, o sea, hace que el almacenamiento local de los servidores sea almacenamiento compartido y protege, lógicamente, la caída de un servidor o la caída de un disco dentro de mi servidor. Entonces, yo no hace falta que por debajo tenga configurado ningún RAID, digo a nivel de hardware, sino que la propia VISAN protege la caída de ese disco o la caída de ese nodo. Al final, esto consigo, aunque en principio parece que no es así, pero al final consigo un gran rendimiento, ¿vale? Consigo un gran rendimiento ya no solo para entornos pequeños, que a lo mejor parece que este tipo de solución es para entornos pequeños, sino que también consigo un gran rendimiento en entornos grandes, ¿vale? ¿Cómo consigo esto? Bueno, pues a través de políticas, ¿vale? Lo interesante es que yo puedo definir políticas sobre mi almacenamiento y políticas más que sobre mi almacenamiento, políticas de almacenamiento sobre mis máquinas virtuales. Y al final ese es el concepto del Software Defined Storage, que es VISAN, ¿vale? Que es esa solución de hiperconvergencia que tiene VMware. Y una de las cosas más interesantes es VISAN respecto a otras soluciones de hiperconvergencia que podemos ver en el mercado, ¿vale? Que la más típica, lo más se oye es Nutanix, por ejemplo. Simplicity también se oye, pero con la compra de HP, pues a lo mejor ha bajado un poco, pues el marketing que hacían, ¿vale? La que más se oye es Nutanix. Realmente, una de las cosas más diferenciadoras de VMware con respecto a VISAN frente a otras soluciones de hiperconvergencia es que esa VISAN está integrada en el propio hipervisor. O sea, yo para habilitar mi VISAN simplemente tengo que meter una clave de licencia y a partir de ahí ya tengo mi SX disponible para configurar VISAN. ¿Vale? Que no ocurre con otras soluciones de hiperconvergencia, que tengo que tener una máquina virtual, ¿vale? Tengo que tener una appliance que haga que ese almacenamiento local pueda convertirlo en hiperconvergencia. Y eso al final me está consumiendo una serie de recursos. Yo no digo que el configurar el clúster de VISAN me consuma recursos, ¿vale? Porque lógicamente me va a consumir recursos de mis servidores, pero no me va a consumir recursos de mis servidores si tuviera appliance en cada servidor, porque tengo que montar en otras soluciones tengo que montar una appliance en cada servidor, y ya no es solo eso, es que si se me fastidia ese appliance, pues ahí tengo como un cuello de botella, ¿vale? Tengo un problema. Para que veáis realmente los recursos que consume VISAN, ¿vale? Se dice que habilitando todas las funcionalidades que tiene VISAN, que hace que más recursos, ¿vale? Tema de duplicación y compresión, RAID 5, RAID 6, ¿vale? Que ahora iremos viendo. Dice que consume como máximo un 15% de CPU, ¿vale? Como máximo, lo normal es que consuma un 10%, pero debe consumir hasta un 15% si habilitamos todas esas características. Y otra cosa interesante con respecto a memoria, consume si estoy utilizando toda configuración, o sea, estoy poniendo mi VISAN a tope, que es poner 35 discos en cada servidor, ¿vale? Lo normal, no, o sea, bueno, depende de la configuración, pero con 35 discos se puede llegar a mucho almacenamiento, ¿vale? Se puede llegar hasta 8 teras, 9 teras. Bueno, no sé si vosotros estáis en ese perfil de cliente, pero bueno, que al final la máxima configuración a nivel de disco de VISAN, como si mi VISAN me consume 32 gigas de RAM. Entonces, esto es interesante saberlo, por lo que decía, porque frente a otras soluciones de hiperconvergencia, con muchos más recursos el habilitar esa hiperconvergencia. ¿Vale? Y otra cosa también muy interesante con respecto a VISAN es el tema del conseguir alta disponibilidad. ¿Vale? Veis que esto va por el número de 9 que yo pueda habilitar a mi infraestructura, ¿vale? Con VISAN puedo conseguir hasta 6 nuevos, ¿vale? Menos de 31 segundos de salida al año. ¿Esto cómo lo consigo? Lo consigo teniendo un FTT de 2. Que es un FTT, cuando hablamos de FTT, ¿de qué concepto estoy hablando? FTT es el número
o de nodos o de discos que permito que me caigan en mi infraestructura. O sea, un FTT de 2, o sea, con una caída de 2 discos o de 2 servidores a la vez, puedo seguir hasta 6 9. ¿Vale? ¿Cómo sé el número de servidores que voy a necesitar dependiendo del FTT que yo configuro? Bueno, con vSAN hay una fórmula en la que podemos calcular el número de servidores que necesito dependiendo de la configuración, dependiendo del FTT que configuremos, ¿vale? La fórmula es 2n más 1, donde n es el FTT. Entonces, el FTT que obtener en vSAN es de 0, ¿vale? No sé, o sea, no soporte la caída de ningún disco, ¿vale? FTT 0, hasta 3, ¿vale? Hasta la caída de 3 discos. Entonces, si yo quiero FT1, o sea, que soporte la caída de un disco, que es como lo más débil, podríamos decir, pero también va a ser más barato porque voy a necesitar menos infraestructura, necesitaría 2 por unas 2 más o 3, o sea, necesitaría 3 servidores. Para FT2, 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 servidores. Para 3, 2 por 3, 6, más 1, 7, o sea, necesitaría 7 servidores. ¿Vale? O sea, esta es la regla que tenéis que configurar. Eso es lo mínimo. A partir de ahí, si yo quiero tener más disco, más rendimiento, más lo que sea, entonces yo ahí a partir de ahí crezco en servidores y crezco en discos, lo que necesite. Entonces, esto es interesante saberlo, bueno, pues que pues potencialmente, lógicamente, dependiendo de la inversión que yo quiera hacer, pues voy a tener que más disponibilidad o menos disponibilidad a nivel de máquina virtual, ¿vale? Entonces, un poco para que veáis la evolución del tema de la hiperconvergencia. Bueno, actualmente el mercado, lógicamente, esto es una gráfica mundial, ¿vale? verdad, os lo digo por experiencia, el año pasado, bueno, vSAN Real está, bueno, lo veremos después, surgió en versión 5.5 de VSphere y están viendo actualizaciones cada poco, para que realmente VMware está invirtiendo bastante en vSAN. Entonces, es verdad que a lo mejor en España se va a contar esto sobre el año 2015, ¿vale? Principios de 2015. En el año 2016 la gente se ha interesado, hay proyectos que se han instalado ya bastante grandes, pero realmente no ha sido un boom como ha ocurrido en Europa, ¿vale? En Europa el tema de hiperconvergencia de vSAN ha estado muy fuerte y se espera que eso pase este año, en 2017, en VMware. Bueno, y ya solo tenéis que ver la inversión que vais a hacer vosotros como entes en temas de hiperconvergencia, ¿vale? Ya no hablo de una solución sí, sino en realidad de cualquier tipo, o sea, el almacenamiento tradicional va quedándose atrás, lógicamente siempre va a haber un mercado que necesite ese almacenamiento tradicional, pero al final casi todo el mundo va a ir a esa solución de hiperconvergencia, ¿vale? Y va a haber un incremento en la inversión en ese tipo de almacenamiento y lógicamente vSAN pues está como líder ahí dentro de esa inversión, ¿vale? Para que veáis un poco, porque realmente piensa cuando se habla de vSAN o de una solución de hiperconvergencia, que realmente esa solución de hiperconvergencia es muy aplicable en caso de uso a clientes o a vosotros cuando vais a implementar una solución de VDI, en el sentido de que vais a instalar una infraestructura y claro, a el de VDI es muy fácil puedo decir como acordar los recursos que se necesitan para esos VDIs. Si tengo 20 VDIs y me ocupan esto, con 40 VDIs necesito 2 servidores, pues para 40 necesito otros 2 servidores más, ¿vale? Y eso es tanto a nivel de CPU como de memoria como de disco. Entonces, incrementando en ese sentido, porque como el caso de uso más lógico y más aplicable de una hiperconvergencia. Pero que veáis que realmente esa inversión los clientes también lo están haciendo en aplicaciones críticas, ¿vale? En aplicaciones críticas de negocio, y es donde más se está haciendo. Luego, si sumáis todo esto, más de un 100%, porque hay clientes que esa solución de vSAN la están utilizando para aplicaciones críticas y para VDI, o para aplicaciones críticas y para entornos de test, ¿vale? O sea, y entonces esa suma no da el 100%, pero bueno, para que veáis que realmente esa inversión se está haciendo en clientes donde hay aplicaciones críticas,
¿Vale? A nivel de arquitectura, cuando hablamos de vSAN, siempre tenemos que hablar de una parte de caché y una parte de capacidad dentro de mis servidores, ¿vale? Entonces, esa parte de caché siempre la van a dar los discos, ¿vale? Los discos SSD. Entonces, tenemos dos tipos de configuración a nivel de hardware cuando hablamos de vSAN, ¿vale? Puede ser un entorno híbrido o un entorno all flash, ¿vale? En un entorno híbrido, que es una solución que a lo mejor la inversión no es tan grande, la parte de SSD va a estar dedicada para la parte de caché, ¿vale? Y vSAN, y los discos magnéticos va a estar dedicada a la parte de capacidad. Dentro de esos discos SSD, el disco SSD o esa parte de caché tiene que ser un 10%, de en torno a un 10 a un 15% del espacio total de mi almacenamiento. O sea que si yo quiero tener, por ejemplo, imaginaros, yo quiero tener un almacenamiento de 500 gigas dentro de mi infraestructura, bueno, pues 50 gigas, ¿vale? 50 gigas mínimo, o sea, un 10% tiene que ser lo que yo tenga de SSD en cada servidor, ¿vale? Ese SSD puede ser el flash, puede ser una PCI Express que sea SSD o incluso un NVMe, ¿vale? O sea, ahí no hay problema. Y con entornos híbridos, o sea, con arquitectura híbrida, yo puedo llegar hasta las 40.000 IOS por host, ¿vale? Puedo tener hasta 40.000 IOS por host. Y en torno al flash, donde tanto la parte de caché como la parte de capacidad es SSD, o sea, es all flash, puedo llegar hasta 150.000 IOS por host. Lógicamente, todo esto con sus milisegundos de latencia. De hecho, está ocurriendo actualmente que si yo pongo en caché NVMe, la latencia de la red sea mayor que la latencia del disco. Y entonces tenga que tener en cuenta cuál es la latencia de la red más la latencia del disco, porque la latencia del disco es muy pequeña. Y realmente el cuello de botella me lo produzca la red más que el almacenamiento, ¿vale? Esto es importante tenerlo claro. Bueno, hay un poco reincidir en eso, ¿vale? Que soporta NVMe, que soporta los discos de gran capacidad del tipo 512 con respecto a flash, que soporta también desde 100 gigabits, ¿vale? Precisamente por ese tema de latencia, aunque ahora actualmente los clientes no lo tienen, vosotros no lo tenéis muy implementado, pero bueno, lo soporta. Y después, lógicamente, soporta gas de trabajo grandes, ¿vale? Con una latencia muy baja. Entonces, ¿qué características ya existían antes de la versión 6.6 y lógicamente continúan en esta versión 5.5? Que creo son bastante interesantes creo que son bastante interesantes para que vosotros conozcáis, porque a lo mejor no las conocéis, ¿vale? Una de las funcionalidades que son en la versión 6.5 y creo que es bastante interesante es que mi vSAN a la versión 6.5 son los servidores que parte del clan de vSAN quieran ver ese almacenamiento de la vSAN, porque para montar mi vSAN, y esto es un poco aparte de esta transparencia, yo simplemente tengo que montar un clúster, como monto el clúster de HA o el clúster de DRS, y dentro de ese clúster meto los servidores, ve qué tiene esos servidores y a partir de ahí monta la vSAN. Es súper sencillo configurar una vSAN. Lo mismo que configuras el clúster HA, configuras el clúster de vSAN, muy facilito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba hasta esta versión 6.5? Bueno, lo que ocurría hasta esa versión 6.5 que solo los servidores que formaban parte del clúster de vSAN los que podían ver el almacenamiento de la vSAN. Bueno, pues desde la versión 6.5 ese almacenamiento de la vSAN yo puedo ofrecerlo al exterior por IS, ¿vale? Y ofrecerlo por almacenamiento y SCSI. Una cosa importante de esto, ¿vale? Y esto es importante que tengáis claro, es que solo lo puedo ofrecer a más físicas. O sea, solo ese almacenamiento físico, o sea, ese almacenamiento y SCSI, solo lo puedo ofrecer a máquinas físicas. No puedo ofrecer ese almacenamiento
almacenamiento casi que me viene de la Visan o bien web, o a un Hyper-V, o a un Xen server, ¿vale? No, solo a máquinas físicas. Esas máquinas físicas pueden ser Windows, pueden ser Linux, puede ser el sistema operativo que sea, pero siempre máquina física. Y lógicamente, el tamaño máximo del lunes son los 62 teras, que es el tamaño máximo de mi Visan, y yo puedo hacer todas las funcionalidades que mi Visan puede hacer, ¿vale? De duplicación y compresión, RAID 1, RAID 5, RAID 6, o sea, eso no hay ninguna limitación. Ahora, bueno, interesantes de Visan es que lo de integrar con las plataformas de Photon, con el estándar de Docker, ¿vale? Con los contenedores en sí. Tampoco me voy a enrollar mucho más aquí, ¿vale? Otra cosa interesante que ya ve también de la versión 6.5 es el tema de la calidad del servicio. Yo puedo limitar la BIOS tanto a mi nivel de mi máquina virtual como a nivel de mi disco. Y decir, este disco de mi máquina virtual no puede consumir más de estas BIOS. O una máquina virtual no puede consumir más de estas BIOS, ¿vale? Esto antes, o sea, en versión 6.5 estaba en la licencia Enterprise, ahora veremos qué tipo de licencia hay. Se ha bajado a la versión estándar, ¿vale? Entonces, desde la versión estándar puedo configurar esta calidad de servicio. Es como una política nueva, esto es la definición de una política, ¿vale? Y aquí tengo los diferentes parámetros que defino dentro de esa política, pues uno de esos parámetros es el tema del IO límite, ¿vale? De limitar la entrada-salida. Pues ese límite antes lo tenía que irme a versión Enterprise, ahora puedo hacer con la versión estándar, ¿vale? Y otra de las cosas muy interesantes de la versión 6.5, ¿vale? Hasta hace poco, hasta versión 6.2, yo podía poner mínimo, o sea, configuraciones, para configurar Visan mínimo tenía que tener 3 servidores. Y para branch office, o sea, para oficinas remotas, delegaciones, sí podía poner 2 nodos. Siempre poniendo un witness en la central, ¿vale? Bueno, pues ahora desde la versión 6.5, ¿vale? Bueno, ahora, quiero decir, la versión anterior 6.5, pues ya estamos en la 6.6, la versión 6.5 puede conectar 2 nodos, o mínimo se puede configurar Visan con 2 nodos. Y unas cosas interesantes es esta conexión a 6.5 branch office, o sea, en oficinas remotas, tenía que tener un switch de 10 gigas en medio entre los dos hosts, ahora ya no hace falta. Ahora yo puedo conectar directamente los 2 nodos con un cable cruzado, ¿vale? Y de esa manera reducir bastante la inversión que tengo que hacer en hardware. Y para infraestructuras pequeñas, muy bien. Una así que sí que hay que tener en cuenta con respecto a las instalaciones de 2 nodos, es que yo tengo que tener un witness, ¿vale? Y ese witness tiene que estar fuera de mi infraestructura. Al final ese witness es una appliance que yo tengo corriendo en un SXI que esté fuera, incluso un SXI gratuito o en una workstation, ¿vale? Que yo lo tenga, lo instalo y desde ahí configuro ese witness, ¿vale? Ese witness solo me va a guardar información que son metadatos. En realidad no va a guardar información de lo que yo tengo en la Visan, metadatos, porque si a la hora de que se me cae uno de los servidores, puede construir sin problemas. Y en realidad no me hace falta tener protegido ese witness en alta disponibilidad, porque se me destruye el witness, crea un witness nuevo y esa información que tenía el witness anterior se va a guardar, se va a crear en el witness nuevo prácticamente de forma instantánea, ¿vale? Esto es interesante saberlo, ¿vale? Entonces, llegamos a las versiones, hasta aquí todo lo interesante con respecto a Visan 6.5, ¿vale? Lo que ha pasado hasta este abril, ¿vale? Ahora, a mediados de abril, había sacado la versión 6.6. Para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando Visan y que no es una tecnología, podríamos decir, novata, hagan 2 versiones y como veis, bueno, está sacando versiones normalmente cada 6 meses. Desde la versión 5.5 de VSphere ha ido sacando actualizaciones, ¿vale? Versión 5.5, 6.0, 6.1, 6.2, 6.2 y hasta ahora, a mediados de abril, que ha salido la versión 6.6, ¿vale? Muy importante con respecto a esto. Si VMware ha ido sacando versiones cada 6 meses, es por actualizando las funcionalidades
que yo podía hacer sobre esa versión de VScript, ¿vale? Aquí veis cada una de las novedades que he ido sacando y estas son todas las novedades que acabo en la versión 6.6, ¿vale? Entonces, es decir, con esta transparencia que quiero enseñar es que realmente es un producto ya maduro, ¿vale? O sea, que ya tiene una evolución, que muchos clientes lo están instalando y que no tengamos miedo en ir a esta solución de hiperconvergencia, ¿vale? Entonces, una de las novedades de la versión 6.6, que es bastante interesante, es que antes tenemos que implementar multicast dentro de mi red. Y claro, muchos clientes, muchos de vosotros no tenéis habilitada la red en multicast, ¿vale? Bueno, pues ahora, claro, un problema para el tema de redes, oye, que me tienes que habilitar el multicast. Venga, no es que siempre te ponían problemas, ¿vale? Entonces, ahora todo se puede configurar en unicast. Y esto es muy importante porque al final el tema de tener un unicast no compromete la utilización de la CPU. O sea, los recursos a nivel de la CPU son los mismos. Como he dicho antes, lo normal un 10%. Sería el 15%, ¿vale? Y os lo digo ya, del uso de CPU, porque ha visto que cuando se reconstruye, o sea, ha habido la caída de un nodo, ¿vale? O de un disco dentro de mi vSAN. Y voy a habilitar ese nodo o meto un disco nuevo porque se me ha fastidiado el otro, la construcción de vSAN es más eficiente si la caché está por un 15%, ¿vale? O sea, ahí en ese entorno, ¿vale? Si el disco ocupa el 15%, o sea, perdón, si la CPU sube a esa reconstrucción a un 15%, igual que el disco, como he dicho antes, también un 15%. Si el tamaño del disco, la caché de flash, es el del 15%, ¿vale? Con respecto al almacenamiento total, se ve que esa reconstrucción es mucho más rápida, ¿vale? Otra de las cosas interesantes, bueno, no sé si interesantes porque en España no se utiliza mucho, pero bueno, sobre todo para organismos oficiales, va el tema de la encriptación. Ya se integra con las herramientas de encriptación más típicas, ¿vale? SafeNet, Highstrut, CloudLink, ¿vale? Thales, Botmetric. Bueno, pues con todas esas herramientas, es verdad que habitualmente no se suele utilizar, pero bueno, hay clientes, hay algunos de vosotros que necesitáis cumplir con determinadas normas ISO, determinadas normas europeas. Bueno, respecto a encriptación, pues vSAN las cumple y se puede integrar, ¿vale? Con respecto al tema de reparaciones, ¿vale? Fijaos que se cae un nodo, se cae un... ¿Vale? Con respecto a esa reparación, bueno, lo que hace es comprobar cada hora que realmente ese disco, o sea, si por ejemplo se ha caído, comprueba si ha habido la caída de ese disco, o sea, comprueba si ha habido caídas, ¿vale? Y si ve que esos discos están offline, entonces empieza a reparar, ¿vale? Existen dos métodos a la hora de reparar, ¿vale? Uno es que ese disco tenga otra copia, entonces yo lo defino ese disco como degradado, o que ese dato, mejor que ese disco no, que ese dato ya te copia y yo lo ponga como degradado porque no cumple mi FTT, y otra opción es que ese dato ya venga copia, sino que solo exista ese dato. Entonces ahí ese dato lo voy a sacar como offline para saber que tengo que restaurarlo de forma más rápida que degradado, ¿vale? Entonces, dependiendo de esto, y esto sí es una cosa interesante en la versión 6.6 con respecto a la versión 6.5, a ver cuál es el método que menos coste tiene para el servidor. Coste al final es inversión en recursos, ¿vale? Y entonces el que menos coste o el que menos implicación en recursos tenga, el método que menos implicación en recursos tenga para reparar ese dato que se ha caído es el que se va a utilizar, ¿vale? Otra de las cosas interesantes con respecto a vSAN 6.6 que teníamos en vSAN 6.5 es que vSAN 6.6, o lo que ocurría, mejor dicho, voy a decir lo que ocurría en 6.5. Si a mí se me caía un disco y mi vSAN no tenía espacio suficiente para restaurar el disco entero, mi vSAN no restauraba el disco entero, o sea, no restauraba nada, hasta que estuviera
el espacio entero disponible para restaurar todo lo que se me había caído, mi Vision no restauraba. ¿Vale? Ahora eso ha cambiado. Versión 6.6 es el espacio que hay disponible. Y entonces, dependiendo del espacio que hay disponible, eso es lo que restauro. Y cuando ya meta más disco, meta más servidor, si queda algo por restaurar, pues lo seguiré restaurando. ¿Vale? Realmente intento evitar o intento restaurar todo lo posible de infraestructura, espacio libre que tenga en la Vision. Si se quedan cosas sin restaurar, bueno, pues cuando ya tenga espacio libre, restauraré, ¿vale? ¿Cómo trabaja? Y esto es un poco para que es cómo trabaja, que realmente no hace falta tener todo el almacenamiento disponible si me ha caído un servidor entero. Reparo solo, o sea, reparo el espacio que tenga libre. Si necesito restaurar otra parte pero no tengo espacio libre, no pasa nada, cuando ya vuelva a tener espacio libre de nuevo, vuelvo a reparar. Esto es un poco reincidir sobre lo mismo, ¿vale? Que hora de restaurar, de información sobre lo que tengo erróneo, lo que no tengo erróneo, esa monitorización, los datos que me muestra, va a ser muchos más aclaratorios, ¿vale? Sobre errores, que antes a lo mejor no tenía, porque mi Vision, bueno, que al final tengo objetos que me muestran información sobre lo que realmente está pasando, ¿vale? Con respecto a versión 5. Entonces, otra de las cosas interesantes respecto a Vision, y esto es de entornos de Stretch Cluster, porque soporta Stretch Cluster, ¿vale? Ahora lo vemos de forma más eficiente. Antes, si ese Stretch Cluster era, podríamos decir, en RAID 1, ¿vale? Dos sites. Y si se me caía algún servidor, ¿vale? De un lado, yo restauraba en el otro lado. Y eso, claro, al final analizaba la red. Bueno, pues ahora yo puedo hacer una restauración local, ¿vale? En el sentido de que yo puedo configurar RAID 5, RAID 6 a nivel local dentro de cada uno de los sites y RAID 1 entre los sites, ¿vale? Y si se me cae algo local en un site, yo restaurar en ese site, no hay que restaurar en el otro, ¿vale? Pues dice, atención, afinar una protección local dentro de mi site, ¿vale? Y otra de las cosas también interesantes de la versión 6.6 respecto a 6.5 es que yo puedo definir afinidades, en el sentido de que yo puedo decir que máquina virtual solo corra en este site, ¿vale? O esta máquina virtual corre en este site o en este site, y así defino prioridades a la hora de restaurar una máquina, porque si me cae el site entero, se me cae parte de este site, yo le digo que esta máquina solo corre en este site, realmente es que no es crítica. Entonces no me va a estar restaurando esta máquina en el otro site, y de esa manera no pierdo, no implico más recursos a la hora de la restauración y no penalizo, ¿vale? Esto también es nuevo de la versión 6.6. Lógicamente es ideal para soluciones que ya por defecto vosotros ya tenéis replicadas, ¿vale? Puede ser Exchange, SQL, ¿vale? En realidad, si yo tengo un SQL en un lado, otro SQL en otro, que se me caiga, no quiero que se me levante en otro lado, porque es para estar en ese site, ¿vale? Aquí veis dónde lo puedo configurar. Bueno, realmente simplemente para que lo tengáis en cuenta. El tema del witness, bueno, pues esto es un poco porque, claro, en entornos de Stretch Cluster yo tengo que tener un witness, ¿vale? Ese witness tiene que estar fuera de la infraestructura. Lógicamente tiene que haber un VCenter para administrar los dos sites, ¿vale? Y ese witness tiene que estar en otro site diferente, que al final es un SIC que ocurre ese witness. Ese witness, la reconfiguración, si se me cae el witness, es muy fácil, ¿vale? Simplemente yo tengo habilitado que este botón es nuevo de la versión 6.6, que pone Change Witness Host. Dice Change Witness Host, le dices cuál es el witness nuevo y ya está, ¿vale? Bueno, y después un poco reincidir en lo que os decía. Parámetros nuevos con respecto al estado de salud de mi Vision, parámetros nuevos también con respecto al rendimiento, informándome de cuáles pueden ser problemas que yo tenga, ¿vale? Todo eso. Y después una cosa súper importante, también nuevo de la versión 6.6,
con determinados fabricantes, ¿vale? Dell, Lenovo, Fujitsu y Supermicro. Son los que están soportados. Veis aquí HP, por ejemplo, no está soportado, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis. Visan lo que quiere ser es totalmente autónoma, sin depender realmente del hardware. ¿Qué pasa? Que muchas veces, o sea, cuando yo voy a configurar mi Visan, esto, claro, depende más de la parte de Altair, o sea, de la parte de vuestro partner, os ayuda a configurar esa Visan. Él tiene que ver si ese hardware está soportado para la Visan. En realidad, lo que mira es si el disco o la controladora de ese disco está soportado para la Visan. Claro, ¿qué pasa? Que también no solo el disco y la controladora de ese disco, sino ahora es un firmware determinado de ese disco y un firmware determinado de esa controladora. Claro, no lo tenemos solamente en ese firmware o esa controladora, pues mi Visan no se puede configurar, o tenemos fallos, o tenemos errores. Bueno, pues mi Visan es capaz de conectarse al HCL que proporcionan esos servidores y ver realmente qué firmware es que está soportado para ese disco y para esa controladora. Y poder hacer los upgrades a firmware directamente desde mi consola de y hacerlo él automática. Al final, ¿qué es lo que hace el Visan? Pues prueba esos discos firmware necesitan, lógicamente no se van al último firmware, porque a lo mejor no es el último firmware el que está soportado para la Visan, sino es el firmware de la versión anterior o de 2 versiones anteriores. Bueno, pues coge el firmware concreto y actualiza para que dentro de mi Visan lo pueda hacer. Y te informa, te dice, oye, este firmware está degradado, necesito actualizarlo. Y entonces la hace por sí mismo, como hace por ejemplo, en un concepto entero de DRS, de DPM. Pone el host en modo mantenimiento, actualiza el firmware de los discos de la controladora si hace falta. Una vez tiene actualizado, sale del modo mantenimiento y ya lo tiene actualizado. Y hace lo mismo con todos los demás servidores, ¿vale? Esto es muy interesante. Y después, una cosa también que lógicamente tenéis que tener en cuenta es que mi Visan está adaptado al hardware que viene en un futuro, ¿vale? Es de 1,6 teras. Si salen discos nuevos, pues normalmente al día siguiente Visan ya lo soporta. Tarjetas del tipo 3D X-Point, ¿vale? NVMe, pues ya de Intel ya lo está soportando, ¿vale? O sea, esto es muy importante que lo tengáis claro. Con respecto al licenciamiento, ¿vale? Se licencia por CPU. Hay 3 licencias, estándar, Advanced y Enterprise, ¿vale? Para que veáis un poco, bueno, estándar, la diferencia, y esto es nuevo de la 6.6, es que de la limitación de las IOS Visan estándar. Con Advanced lo que yo consigo es de duplicación y compresión y RAID 5 y 6, y en Enterprise tengo Stretch Cluster y después el tema de encriptación. Una cosa interesante, de duplicación y compresión y RAID 5 y 6 solo puedo habilitarlo si tengo infraestructura All Flash. Esto es interesante. Y una cosa también interesante, que ya de versión 6.5, pero es bueno recalcarlo en versión 6, es que yo puedo poner All Flash con versiones estándar, ¿vale? Que antes del 6.5 no ocurría. Antes, si yo quería poner infraestructura All Flash, me tenía que ir a una Visan Advanced. Ahora lo puedo tener desde una estándar. Y una de las razones es porque Visan está escrito o está programado de forma ideal para correr infraestructuras All Flash, ¿vale? Aprovechar mejor los recursos en infraestructuras All Flash, ¿vale? Entonces, bueno, eso que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Con estar incluyo switch distribuido y puedo configurar switch distribuido para mi Visan, ¿vale? La caída de rack awareness, el RPO de 5 minutos, esto es muy importante para los stretch clusters y diferenciador respecto a otras tecnologías de hiperconvergencia en stretch cluster. VMware puede poner mi Visan en stretch cluster con RPO de 5 minutos, o sea, solo perder 5 minutos de información. Bueno, 5 minutos de información más lo que tarde en restaurar la información en TPD, ¿vale? El RPO más el RTO. Pero el RPO va a ser siempre mínimo de 5 minutos. En otras tecnologías no es así. Esto es importante saberlo. Y bueno, y después, pues eso, que licencia por CPU, dependiendo del número de CPUs, pues así voy a comprar las licencias, o sea, igual que Uberfeed, y pues que sepáis que también está incluido en la licencia de Ori.
Edison, a partir de las VAX. Pero bueno, es más detalle. Y después, ya por último no, simplemente para que veáis que hay bastantes infraestructuras ya en España, estos son referencias en España, con Visan, ¿vale? Empresas de retail, ¿vale? A 600 VDIs, ¿vale? Sector público, ¿vale? 3.000 VDIs, entornos de Oracle, ¿vale? Entornos de Service Provider, ¿vale? O sea, como temas de VDI, temas de Branch Office, ¿vale? Con 20 sedes remotas, con estructuras en Oracle Rack, ¿vale? Infraestructuras en estado de salud, hospitales en un entorno robo, ¿vale? 10 hospitales que son operaciones también Visan, 200 VDIs. O sea, como veis, ya hay mucha infraestructura instalada, el cliente está contento, de hecho, lógicamente, pues empezó diciendo, voy a instalar esta infraestructura como nueva, a ver cómo me va y a partir de ahí implemento. Bueno, pues muchos de estos clientes están pasándose a infraestructura de hiperconvergencia en vez de seguir comprando su almacenamiento tradicional. ¿Vale? Entonces, esto es un poco quería comentar. No sé si alguna duda, pregunta, algo que queráis comentar. Como veis, no me he alargado más de lo que os he dicho, ¿vale? 12:20. No sé si tenéis alguna duda, pregunta sobre Visan, algo que a lo mejor a mí se me haya ido y queréis comentar. No sé. ¿Tenéis pregunta? Sí, es escribir por el chat. ¿No? ¿Alguna pregunta? Pues venga, Eduardo, dime. Que me hagas la pregunta. En cuanto a la duplicación, sí, en cuanto a la una cosa importante a la hora de decir de Visan es que dedicación y compresión se habilita de forma conjunta. O sea, yo no puedo habilitar de duplicación a raíz de tu pregunta, ¿vale? Ahora te contesto. No creo que estoy stackeando. De habilitar, yo hago las dos cosas, de duplicación y compresión. Yo no puedo habilitar por un lado de duplicación y por otro lado compresión. Hábitos de duplicación y compresión. Lógicamente, es que no me he metido mucho en este tema, entonces por eso aprovecho. Dedicación es inline, la compresión. 6 presentaciones de Visan, veréis que pone que hay una compresión de hasta 7x. Bueno, en Visan, o sea, tú visualizas, te aparece una pantalla, o sea, una pestaña de Visan y tú ves información sobre esa Visan dentro de tu feed. Es el rango de compresión, ¿vale? Y de duplicación. Y lo normal es que esté en rangos de en torno de 3 a 4x, ¿vale? Eso es lo normal. Que haya en entornos que llegue a 7x, no tengo que no. Pero lo normal es de entornos de 3 a 4x. Y sí, siempre en el sol flash, o sea, no se puede habilitar de duplicación y compresión en entornos híbridos, ¿vale? Es más que nada porque VMware se asegura, bueno, sí, o sea, quiere asegurarse el buen rendimiento en esa, o sea, cuando habilito de duplicación y compresión, ¿vale? Porque si lo hago en entorno híbrido, tiene que ser con una arquitectura concreta a nivel de hardware y que hay que configurar muy bien. Entonces, para que no penalicen el rendimiento el habilitar la de duplicación y compresión. Entonces dice, bueno, pues para yo saberlo, ya para asegurarme de que tengo un buen rendimiento, puedo en infraestructuras Sol Flash, ¿vale? Concepto de sedes remotas, algún mínimo de ancho de banda para funcionamiento. ¿Qué pasa con Cortés? Necesitaré para implementar con remotas líneas muy estables. A ver, aquí
VMware, aquí lo que decimos es que mínimo de 5 milisegundos, ¿vale? Eso sí o sí. De hecho, aquí no lo pone, no. Es que al final son gráficos, pero bueno, mínimo 5 milisegundos, ¿vale? Entre cada sede. A cada sede mínimo 5 milisegundos. Y pues, conexión para esas sedes remotas, vamos a diferenciar. Una cosa es Stretch Cluster y otra cosa es robo. Para Stretch Cluster, mínimo 5 milisegundos. Para robo, realmente la conexión es con el witness, porque realmente la VSAN dentro de cada sede. O yo tengo una sede remota y en esa sede tengo mi VSAN. Tengo otra sede remota y en esa otra sede tengo mi VSAN. Entonces, aquí la latencia es mínimo 100 milisegundos, ¿vale? Con el witness para sedes remotas. Y con respecto a microcortes, en realidad los microcortes realmente quiero decir que no sean importantes, pero en realidad es conexión con el witness, ¿vale? No es para configurar una VSAN entre mi sede central y las oficinas remotas, ¿vale? Sino que esa VSAN la monto localmente en mi oficina remota. ¿Tengo otra oficina remota? Monto otra VSAN, ¿vale? Entonces, realmente aquí lo importante es que haya conexión entre sede remota y mi central. Si una infraestructura normal, esos microcortes no influyen, con eso tampoco va a influir, ¿vale? O sea, no es una cosa que ante un microcorte mi VSAN se caiga, no, la VSAN va a seguir funcionando. El problema, o sea, en sedes remotas, la VSAN va a seguir funcionando y no va a haber ningún problema. De hecho, incluso si se corta la conexión, ¿vale? Con mi central, la VSAN va a seguir funcionando. El problema es si uno de esos servidores se me cae dentro de mi sede remota, a ver el witness en la central y tengo un corte entre la remota y la central. Si uno de los hosts que forman parte de la VSAN, claro, el witness no se da cuenta de que se ha caído y para reconstruir pues va a ser imposible. Pero eso es solo si ocurre ese corte cuando algún host o algún disco que forma parte de mi VSAN se cae. Si mi conexión entre la central y la oficina remota se cae o se corta, pero realmente mi VSAN sigue funcionando bien, no hay ningún problema, no va a influir en nada. Cuando vuelva a tener otra vez la disponibilidad, voy a actualizar el witness con los metadatos que hagan falta y ya está, ¿vale? No sé si te he respondido. Antonio, ¿te he respondido? Perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Un poco más de tiempo. Para que no hay ninguna pregunta más, ¿vale? Solo recordar, bueno, lo primero, gracias por asistir a Webex, por aguantarme casi una hora. Y también recordaros que Altair, como os dijo cuando os mandó la información sobre esta Webex, es que va a sortear entre los asistentes una inscripción en Netflix, ¿vale? Que va a hacer el sorteo entre los asistentes y ya informará a quién le ha tocado, ¿vale? Simplemente para que lo sabáis, que me han dicho que lo recordá, yo lo recuerdo. Nada, muchas gracias, espero que os haya servido de ayuda la Webex y nada, si tenéis alguna pregunta, duda que os surge a raíz de esta Webex, que a lo mejor ahora no la tenéis o lo que sea, bueno, pues se les pregunta a Alexandra, a Pablo, a quien María, a quien queráis, ¿vale? De Altair, y ellas me la hacen llegar y yo os lo respondo sin ningún problema, ¿vale? Venga, muchas gracias y nos vemos en otra.